Bueno, buenas noches, ¿cómo andamos? ¿Todo en orden? Bueno, les voy a compartir alguna sorpresiña. Este, ahí vamos. Tucu, 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 tucu. Muy bien. Ahí vamos. Ahí Linda está. experiencia vivimos hoy en General Madariaga junto a la profe Ana Laura Lucero y nuestros compañeros con el plan Detectar, yendo al barrio Quintanilla y haciendo entrevista a cada uno de los ciudadanos. Muy bien. Ahora tenemos otra sorpresita. Esperen un momento que hemos detenido la función de compartir pantalla. Vamos, acá viene la segunda sorpresita. Bueno, quería contarles un poco la experiencia de hoy en el plan Detectar que participamos con el grupo de enfermería del Instituto 59. Agradecer a la profesora Ana Laura Lucero que nos permitió participar. La verdad que fue una experiencia muy linda llegar a la gente, a pesar de estar en esta época de pandemia, nos sentimos muy protegidos por los elementos de protección personal. La verdad que fue una experiencia bárbara, inolvidable. Calculo que eso va a ser historia el día de mañana para nuestros nietos y sentirnos que pudimos estar entre la gente, poder escuchar los miedos y me encantó. Agradezco muchísimo. Bueno, ahí vamos. Bueno, participamos efectivamente en el plan Detectar, fuimos como voluntarios, no cuenta no cuenta como prácticas, pero bueno, em, estuvo muy hermoso en el sentido de que, bueno, ni bien llegamos, se nos acercó el doctor Amadeo Echeverría, les preguntó a los alumnos cuánto les faltaba, porque los estaba necesitando. Yo les conté que estábamos haciendo todo para que ustedes se pudieran recibir. Les dije lo mismo que les dije a ustedes a principio de año a todos. Ustedes para cuidados mínimos están, ¿sí? Colocar un suero, colocar una sonda vesical, una sonda nasogástrica, administrar medicación, para todo eso están. Así que, y de todos modos, el contacto que tenemos mínimo con la terapia intensiva, con la guardia, a veces podemos llegar a tener contacto con hemodiálisis, otras veces hemos tenido contacto incluso con instituciones de salud mental. El contacto es mínimo, uno no aprende, no se desarrolla en esa especialidad, ¿sí? Se calcula que son 2 años de residencia en la especialidad para poder salir formado, ¿sí? Entonces, bueno, tal y como ustedes están proyectados en este momento, están listos para trabajar en cuidados mínimos, en internación clínica, en un CAPS, en enfermería escolar. Y bueno, y quedó la puerta abierta, la realidad es esa, quedó la puerta abierta a nuevas experiencias. Em, la realidad es que, bueno, para mi sorpresa, eh, por, digamos, los conocimientos de los estudiantes de enfermería, fueron asignados a 2 de los grupos que iban a estar en la parte más compleja del barrio, en donde podía haber más casos. Y eso para mí fue una gran satisfacción porque habla de la confianza que generamos en la Secretaría de Salud, en las autoridades de la Municipalidad de General Madariaga. Así que bueno, básicamente quería compartir esto con ustedes porque es importante para todos. Ahora vamos a ir al tema del día de hoy, que es el que ocupa, ¿sí? Y es la función renal. ¿Y por qué la función renal? Porque este lunes, no, el próximo, vamos a
hablar de hemodiálisis en prácticas profesionalizantes y ya después seguramente tenemos el parcial. Así que por eso lo de la función renal, la homeostasis y la función renal. Acá tenemos un riñón, un corte de un riñón, la arteria renal, la vena renal. Por la arteria renal, perdón, llegan todos los productos de desecho al riñón. El riñón cumple con sus 3 funciones y por la arteria renal sale todo lo que va a ser devuelto al organismo. Bueno, en el riñón encontramos la corteza renal. Esperen que me quiero correr yo, así ustedes pueden ver todo. Corteza renal, superficie, en la región superficial de color rojizo y lisa, se extiende desde la cápsula renal hasta las pirámides renales y los espacios entre ellos, que son las columnas renales. La médula renal, región más profunda de color pardo rojizo, presente de 8 a 18 pirámides renales de forma crónica. De forma cónica. El glomérulo, como estaba leyendo cónica, el glomérulo que tiene esas, dije crónica. Glomérulo es la unidad anatómica funcional del riñón donde radica la función de aclaramiento o filtración del plasma sanguíneo. Sí, donde se produce la ultrafiltración. La cápsula de Bowman, unidad renal en forma de esfera hueca, en la que se realiza el filtrado de las sustancias que se van a excretar, y el asa de Henle, porción de la nefrona, que conduce desde el túbulo contorneado proximal hasta el distal. La nefrona es la unidad funcional mínima del riñón, ¿sí? Cada nefrona consta de 2 partes, un corpúsculo renal donde se filtra el plasma sanguíneo y el túbulo renal hacia el cual pasa el líquido filtrado, ¿sí? Las funciones de los riñones son filtración, reabsorción y secreción. El riñón es el responsable del equilibrio de varias sustancias que comprende la anatomía del riñón. Se clasifican en genitourinario masculino y femenino y aquí se producen patologías tales como cistitis, pielonefritis, necrosis tubular, etc. Yo no sé dónde poner la imagen mía de video que no moleste. Acá. La función renal, la principal función del riñón entonces es la regulación del medio interno mediante la excreción de agua y de metabolitos. Recuerden que cuando hablábamos de medio interno a principio de año decíamos que la regulación de la homeostasia se hace a expensa de los riñones y de los pulmones, ¿sí? Del bicarbonato de los riñones y del dióxido de carbono de los pulmones. Bien, entonces, los riñones regulan el medio interno mediante la excreción de agua y metabolitos, así como la retención de anabolitos que el organismo necesita. Además, tiene una función endocrina, secretando renina, calicreína, eritropoyetina y prostaglandinas. La habilidad del riñón para realizar muchas de sus funciones depende de sus 3 funciones fundamentales, que las mencionamos al principio: la filtración, la reabsorción y la secreción. La filtración. La sangre es filtrada, como dijimos hoy, por las nefronas, las unidades mínimas funcionales del riñón. Cada proteína plasmática insignificante para entrar al espacio de Bowman, a la cápsula de Bowman. La filtración es conducida por las fuerzas de Starling. ¿Sí? Ahí ustedes ven una vena renal, una arteria renal. Por la arteria renal entra la sangre con los desechos al riñón. De ahí lo manda a la cápsula de Bowman, en donde están las nefronas y los glomérulos, donde se produce la ultrafiltración, y por la vena vuelve la sangre filtrada, ¿sí? Al cuerpo, y a través de el túbulo proximal, el asa de Henle, y el túbulo contorneado distal y una serie de ductos colectores que forman la orina. La reabsorción. La reabsorción se dice reabsorción porque se vuelven a absorber cosas que ya fueron absorbidas, como por ejemplo el agua, que se absorbe ¿en dónde? En el intestino, ¿sí? Y de todos modos, los sobrantes de agua son mandados
a los riñones para su utilización en la formación de orina. Pero lo que no se va a utilizar se devuelve, ¿sí? O sea, se reabsorbe a través de la célula al espacio del intersticio renal, ¿sí? Para volver a ser utilizados. Y de nuevo, toda esta conducción se produce por las fuerzas de Starling, por difusión y por transporte activo, ¿sí? Y la secreción es el pasaje de sustancias desde el epitelio tubular o desde los capilares peritubulares hacia el lumen tubular. Se define como secreción a la entrada de sustancias al lumen de un túbulo. La secreción se puede medir igual que se puede medir la reabsorción. Bien. Generalidades de la función renal. Regulación de la composición de la sangre, regulación del pH sanguíneo, regulación del volumen plasmático, regulación de la presión arterial, mantenimiento de la osmolaridad sanguínea, producción de hormonas, regulación de la concentración de la glucosa sanguínea, excreción de desechos y sustancias extrañas. ¿Sí? ¿Cómo se evalúa la función renal? Determinación de volumen y propiedades físicas de la orina. La orina normal contiene 95% de agua y 5% de solutos. Por eso hay que tomar tanta agua, chicos, porque ustedes recuerden que un gran porcentaje de nuestro organismo es agua, más el agua que utilizan los riñones para eliminar los solutos de desecho, ¿sí? Por eso es que hay que tomar mucha agua. Los solutos en la orina son normalmente urea, creatinina, ácido úrico, urobilinógeno y diversos iones, ¿sí? Algunos componentes anormales en la orina son albúmina, glucosa, glóbulos rojos y blancos, cuerpos cetónicos, bilirrubina, urobilinógeno excesivo, cilindros y microorganismos. El aclaramiento o depuración renal es la capacidad de los riñones de depurar, de remover, de filtrar una sustancia específica de la sangre. Producción de la orina concentrada y diluida. En ausencia de la hormona antidiurética, los riñones producen orina diluida. Los túbulos renales reabsorben más solutos que agua. En presencia de hormona antidiurética, los riñones producen orina concentrada. Se reabsorben grandes cantidades de agua desde el líquido tubular hacia el líquido intersticial y aumenta la concentración de solutos en la orina. El mecanismo de contracorriente establece un gradiente osmótico en el líquido intersticial de la médula renal que imposibilita la producción de orina concentrada en presencia de hormona antidiurética. Bueno, en los análisis, digamos, el marcador más eficiente de la función renal es la creatinina, pero también la urea, ¿sí? Se toma una muestra de sangre y se realiza urea y creatinina y se analiza orina de 24 horas para ver el depuramiento renal, que es el clearance de la creatinina, ¿sí? Insuficiencia renal aguda y crónica. La insuficiencia renal aguda es un evento que ocurre aquí y ahora y que tiene solución, ¿sí? Es un síndrome clínico caracterizado por la disminución de la función renal, se puede resolver en horas o en días, acumulación de productos nitrogenados de desechos en la sangre. Los productos nitrogenados son la urea, por ejemplo, y el ácido úrico. Disminución de la diuresis, oliguria, ¿sí? Etiología, por hipovolemia, pérdidas extrarrenales, vómitos, drenaje quirúrgico, diarrea, hemorragias, quemaduras, deshidratación. Por pérdidas renales, diuréticos, diuresis osmótica, insuficiencia suprarrenal. O por secuestro de líquidos en un tercer espacio, como la peritonitis, la citis, la pancreatitis, la hipoalbuminemia, el síndrome nefrótico, ¿sí? Por enfermedades del miocardio, válvulas, el pericardio, arritmias, taponamiento, hipertensión pulmonar, embolia pulmonar masiva, ventilación mecánica con presión positiva, insuficiencia cardíaca congestiva, todas patologías que tienen que ver con el bajo gasto cardíaco.
Aumento de la proporción entre la resistencia vascular renal y la sistémica. Produce vasodilatación sistémica. Y esta situación se da en la sepsis, en el choque anafiláctico, cuando se dan hipotensores. Otra situación es la vasoconstricción renal por hipercalcemia, noradrenalina, adrenalina, ciclosporina, tacrolimus, anfotericina B, son todos medicamentos. Y la cirrosis con ascitis, que da un síndrome hepatorrenal. El mecanismo fisiopatológico es que hay una isquemia renal que puede producir daño tisular o una respuesta hemodinámica. Si hay una respuesta hemodinámica, puede haber vasoconstricción renal o congestión medular. La vasoconstricción renal puede afectar el aporte de oxígeno a la médula renal y a su vez el flujo plasmático glomerular y presión de ultrafiltración reducidas, lo que se traduce en una reducción de la tasa de filtración glomerular. El daño tubular también reduce el aporte de oxígeno a la médula renal, puede haber obstrucción tubular y fuga hacia el intersticio, lo que produce una reducción de la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? Bien. ¿Qué va a tener este paciente con insuficiencia renal aguda? Sed, taquicardia, disminución de la turgencia de la piel disminución de la turgencia cutánea, reducción de la sudoración, hipotensión ortostática. La hipotensión ortostática es la bajada de la presión cuando uno cambia de posición. Estoy acostado y me levanto de golpe y me mareo, eso es hipotensión ortostática. Reducción de la presión venosa yugular, sequedad de las mucosas y reducción de la diuresis. La insuficiencia renal crónica es un evento grave, ¿sí? La insuficiencia renal crónica puede llevar a la necesidad de diálisis y se define como la pérdida irreversible del filtrado glomerular, la pérdida progresiva de la función renal, puede cursar asintomática, el filtrado glomerular desciende por debajo de 30 mililitros por minuto, aparecen las complicaciones. Cuando el filtrado glomerular debajo de 5 a 10 mililitros minuto, se inicia tratamiento sustitutivo de la función renal, como es la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. La etiología: glomerulonefritis, nefropatía crónica, diabetes, nefroangioesclerosis, nefropatías autoinmunes, disproteinemias, otros diagnósticos no filiadas. Bien, ahí sigo. La historia clínica debe tener antecedentes familiares, enfermedades hereditarias, riñones poliquísticos, síndrome de Alport, síndrome de Fabry, antecedentes sociales, consumo de drogas, HIV, trabajo con hidrocarburos, con metales pesados, intoxicación por plomo o sustancias de limpieza o pintura. Los síntomas clínicos pueden ser sin síntomas, síntomas de la enfermedad primaria, como es la insuficiencia renal aguda, y síntomas renales o urológicos o síntomas de insuficiencia renal, que es lo que decíamos recién. Las complicaciones. Bueno, un paciente con insuficiencia renal crónica terminal tiene complicaciones en todos los sistemas, ¿sí? Tiene complicaciones cardíacas, gastrointestinales, anemias y alteraciones de la coagulación, tiene problemas endocrinos, cutáneos, neurológicos y osteodistrofia renal. Las complicaciones complicaciones cardíacas de la insuficiencia renal crónica, hipertrofia ventricular izquierda, malfunción diastólica ventricular izquierda, enfermedad coronaria, arritmia, pericarditis, enfermedad vascular, endocarditis. Etiopatología de la anemia. El paciente insuficiente renal crónico es un paciente muy anémico, porque como hoy veíamos al principio, la eritropoyetina se produce en el riñón, ¿sí? Entonces va a haber un déficit de eritropoyetina. Acortamiento de la vida media del hematíe, inhibidores de la eritropoyesis, fibrosis de Moe, hiperparatiroidismo, pérdidas hemáticas.
déficit de hierro y de vitaminas hidrosolubles, intoxicación por aluminio, hiperesplenismo, vaso agrandado, ¿sí? Funciones del vaso exageradas, del bazo, ¿sí? Exageradas. Manifestaciones de la disfunción sexual y reproductora de la uremia. Las mujeres, retraso de la madurez sexual, disminución de la libido, frigidez, galactorrea, amenorrea, menorragia, infertilidad, aborto espontáneo. En los hombres, retraso de la madurez sexual, disminución de la libido, impotencia, ginecomastia, oligospermia, azoospermia, atrofia testicular, infertilidad. Alteraciones cutáneas, escarcha urémica, es una piel que se pone quebradiza y seca. Anomalpias de pigmentación, manchas, xerodermia, prurito, enfermedad perforante urémica, dermatosis ampollosa asociada a hemodiálisis, alopecia difusa, lesiones malignas, púrpura, alteraciones ungueales. Alteraciones ungueales. Ahí le aclaro las palabras que no... Escucho, espérenme un cachito, 2 segunditos, que... Le respondo a mi niñita, está con problemas, es muy tarde, he tenido un día tan complejo que... Bueno, escarcha urémica, lo que le dije, anomalías, tiene que decir ahí, de la pigmentación. Xerodermia es una enfermedad que hace que la piel se vuelva ultrasensible a los rayos ultravioletas, hablando de ultra. Prurito, picazón, enfermedad perforante urémica, son unas pústulas no, como unos eritemas que se forman en la piel. Dermatosis ampollosa, ahí sí, hay ampollitas que están asociadas a la hemodiálisis. Alopecia difusa de caída del pelo, lesiones malignas, cáncer, púrpura, es una enfermedad por disminución de las plaquetas y alteraciones ungueales de las uñas. Las alteraciones neurológicas en la insuficiencia renal crónica, encefalopatía urémica, síndrome de desequilibrio por diálisis, demencia dialítica, neurotoxicidad por aluminio, neuropatía urémica, síndrome del túnel carpiano. Bueno, muchas gracias. Esto es muy complejo de comprender. Haciendo un resumen, nosotros lo que tenemos que saber son las 3 funciones de los riñones, ¿sí? Y por qué es que se producen las insuficiencias. Por ahí no es tan sencillo recordar a nivel de qué parte del riñón se produce cuál situación, ¿sí? Pero tenemos que tener, por lo menos saber la anatomía del riñón y básicamente la fisiología, que es lo que yo pretendía hacer con este trabajo, ¿sí? Bueno, espero les sirva de algo, me van a odiar, lo sé que me van a odiar porque es un tema que le produce odio a todos los estudiantes, pero bueno, muchas gracias por haberlo escuchado. Nos estamos viendo el jueves que viene porque el lunes es 12 de octubre, es feriado, el 13 a las 17 horas están invitados a la